en este momento. Gracias al Señor por que Él nos permite estar aquí una vez más. Bueno, ya tenía días que no tomaba parte aquí, pero gracias a Dios que me dio la oportunidad en el día de hoy para poder compartir la palabra de Dios y participar de esta bendición que es proclamar el nombre del Señor. Bueno, hermanos, como saben, estamos trabajando arduamente aquí en la cárcel todavía, hasta el día que el Señor quiera. Y Dios nos está respaldando grandemente, así que seguimos pidiendo sus oraciones para que Dios nos siga ayudando. En este día que se conmemora ese ganar almas, también los que están doblemente cautivos están siendo ganados por el Señor. Aleluya. Entonces, ore por esa obra. También dígale, Señor, permíteme ir ahí y predicar tu palabra. Como dijera Pablo, también quiero tener un fruto entre ustedes, se le dijo a los romanos, ¿no? Había predicado en todas partes, pero no había podido ir a Roma, entonces él rogaba al Señor que le permitiera tener algún fruto en Roma. Qué bueno que alguien pueda decir aquí, Señor, permíteme tener algún fruto en la cárcel. Gracias por los 3 amenes. Por lo menos 3, eso es suficiente. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 6 de San Lucas, el verso 40. ¿Lo tienen? San Lucas capítulo 6, verso 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Fácil, ¿verdad? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esa perlita del Señor Jesús, vamos a tratar de mirarla esta mañana un poquito. La versión lenguaje actual dice, el alumno no sabe más que su maestro, pero cuando termine sus estudios sabrá lo mismo que él. Dando más o menos ideas como de la interpretación del versículo. La Biblia de las Américas dice, el discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Entonces, hermanos, quiero hablarles un poquito de la obra de Dios o del proceso de Dios en nuestras vidas, de ese proceso de perfeccionamiento en nuestras vidas. Y a partir de este versículo, que es una cosa maravillosa para mí, porque en primer lugar, que el Señor nos prometa que seremos igual que Él es una motivación muy alta. Porque si usted piensa de dónde nos ha sacado el Señor y lo que somos nosotros, pecadores, llenos de debilidades, de errores, pero que si te dejas formar serás igual que tu maestro, esa es una cosa maravillosa. ¿Cierto que sí? Y cuando uno puede valorar lo que es esto espiritualmente, tiene que decir, Señor, trabaja en mí porque yo quiero parecerme a ti. Gloria a Dios. Entonces, esto está en el marco de lo que se ha denominado el Sermón del Monte. El sermón en el que el Señor se sentó a enseñar y abrió su boca diciendo bienaventurados y comenzó a enseñar la palabra y muchas cosas maravillosas dijo en ese capítulo y encontramos aquí en esta
en este verso, este versículo que me parece interesante. Yo quisiera que esta mañana nosotros podamos tener en nuestra mente que nosotros necesitamos ser formados, que ninguno de nosotros es un producto terminado, que todos nosotros, desde quien le habla hasta el más nuevo, necesitamos que Dios siga trabajando en nosotros, que no podemos decir que tenemos en nosotros todavía el sello de la perfección puesto como para decir no necesito nada más, no necesito que nadie me diga nada, sino que cada día creo que tenemos que venir ante Dios y decir, Señor, hoy soy un necesitado de ti como el primer día. Gloria a Dios, una alabanza para el Señor. Entonces Dios tiene muchas formas para perfeccionarnos, para trabajar en nosotros. Y una de ellas es su palabra. Y el Señor nos habla a nosotros en este mismo sermón. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos que lo que el Señor nos manda a través de su palabra, cuando nosotros oímos y obedecemos lo que Él quiere, eso Él lo comparó como edificar sobre la roca, sobre su palabra, sobre sus dichos, sobre sus mandamientos. Y eso lo que quiere decir es que da una estabilidad y una seguridad al cristiano, ¿sí? Que no es una cuestión como que lo mueve cualquier viento, porque la prueba, la dificultad nos vienen a todos. La diferencia es que unos caen y otros no, porque los que no caen están fundados sobre la roca. Pero el que se dice verdadero cristiano como el que no lo es tanto, las mismas pruebas nos vienen. Pero el fiel permanece porque está fundado sobre la roca. Y la cualidad que se enumera es la sabiduría, la prudencia, el poder poner en práctica la palabra. Cuando la Biblia también nos habla a nosotros de los ministerios, el Señor a unos dice, subiendo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y a unos constituyó ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿cierto? Que todos ellos hacen una y otra cosa, pero que tienen como característica fundamental que predican, que hablan la palabra. ¿Sí? Y esa clasificación tiene que ver con un propósito formativo, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Para qué? Para la obra, a fin de que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, que no tengamos estabilidad, llevados por doquiera de todo viento y de doctrina, ¿sí? Por artimañas que emplean la mayoría de veces las personas engañosas que son elocuentes y que pueden cubrir su mentira con muchas palabras, ¿verdad? Para que nosotros no nos dejemos engañar de él, sino que seamos y lleguemos ¿a qué? A una estatura, a una medida. Y esa estatura y esa medida es Cristo el Señor. Entonces pudiéramos decir que es una ampliación de Pablo al versículo del Señor, el que se deje formar será como su maestro. Entonces mire que ahí el crecimiento se da en torno a la comparación de la iglesia como el cuerpo, que bien formada, que bien nutrida por los ligamentos que da el Espíritu Santo, ella va creciendo.
pero tiene que ver con la predicación de la palabra por todos estos ministerios que el Señor da en la iglesia. También dice la Biblia, la palabra de Dios toda es útil, inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces mire que el motivo por el cual el Señor envía la palabra es para perfeccionar. Si usted oye una predicación aquí, oye otra predicación allá y puede identificar estilos y formas que lo hacen los predicadores. Unas nos agradan más que otras, etcétera, etcétera, pero todo tiene que ver con que usted sea formado. No es para que alguien diga, qué bonito. No es para que alguien pueda decir, tenemos tremendo maestro en la iglesia. Es para que alguien pueda aprender y vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que viva. Entonces, en ese sentido el Señor dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Que oiga. Entonces, sencillamente, hermanos, ahondar en lo mismo siempre en este sentido, en que los cristianos tenemos que apreciar, estudiar, saborear la palabra. Amén. Y sabemos hoy que la tenemos gratis en todas las versiones. Usted puede comprar todas las Biblias que quiera, como usted las quiera, con bosquejo, sin bosquejo, etcétera, etcétera. Pero también podemos decir que es uno de los tiempos en que la gente menos lee la palabra. Y por eso muchas veces nos tropezamos con unas piedras pequeñitas que nos hacen caer, que en realidad si nosotros estuviéramos fundamentados en la palabra no nos harían caer. Pero ciertamente vamos por el camino y nos tropezamos porque no estamos comiendo bien de la palabra y alimentándonos como debe ser. O sea, ¿cómo es que nosotros no tenemos el hábito de leer la palabra continuamente? Si usted mira, todas las personas que trabajan y que tienen una profesión están actualizándose siempre y haciendo cursos y etcétera, ¿sí o no? Para estar al día, para estar actualizado. Qué bueno que el cristiano pueda tener conocimiento fresco cada mañana de lo que Dios tiene para su vida. Diga gloria a Dios en esta hora. Pero entonces, como Dios sabe que nosotros no la leemos casi, entonces Él se vale también de otras cosas. Y aquí el tiempo se me va muy rápido, no sé, no alcanzo a decir la idea cuando ya la hora se fue, pero vamos a tratar de aprovecharlo. ¿Qué importa que nos vayamos a las 4, verdad? Hoy es domingo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Nos quedamos para el próximo curso. Hermano, entonces mire que hay una canción de alguien que comenzó a pensar en esto. Y es que él dijo que un señor iba en su carro Jaguar en la autopista, no sé, 100 kilómetros por hora, cuando de repente siente un ladrillazo en la puerta. Obviamente él se detiene enojado porque le dañan la pintura de su carro finísimo y se baja bravo a ver qué y se devuelve a ver quién le tiró. Y cuando viene encuentra a un niñito y le dice, ¿por qué me tiraste ese ladrillo? Él le dice, es que yo estoy aquí llamando porque llevaba a mi hermanito en silla de ruedas y se me cayó, pero nadie me escucha. Así que tuve que tirarte un ladrillazo para que te pararas y vinieras a ayudar. Entonces él dice, Dios muchas veces nos habla a nosotros con un susurro, pero si no lo escuchamos, entonces nos manda un ladrillazo. ¿Qué quieres tú? ¿El susurro o el ladrillazo? Hermano, yo voy por el susurro. Pero muchas veces es el ladrillazo el que te hace despertar.
Diga gloria a Dios. Y de pronto Dios te ha tirado un ladrillazo en estos días, pero no te has dado cuenta y quiero esta mañana que puedas entenderlo. Y yo le he dicho a los hermanos ahí en la cárcel, a algunos, usted sabe que usted está aquí porque Dios lo trajo. Pero no era porque usted era muy bueno, sino porque se estaba desviando del camino y no encontró otra manera de preservarlo en el camino, sino trayéndolo aquí. Gloria a Dios. Créame que sí, créame. Y tengo hombres muy buenos allá, que predican, que cantan y hacen, pero se estaban desviando del camino. Entonces el Señor les manda un ladrillazo para que, y ahora están fieles, consagrados. Señor, sácame de aquí, te prometo, Señor. ¿Sí entiende? Ah, bueno. Entonces uno a veces no cree, pero sí ocurre. Entonces Dios se vale de las pruebas, porque podemos decir, las pruebas, a mi entender, tienen 4 fuentes. La primera soy yo, nosotros como personas. Santiago dice, cuando seducido por nuestra propia concupiscencia, nos metemos en tentación, en pruebas, en dificultades. ¿Sí o no? Lo segundo es el medio ambiente en el que nos rodea. También las pruebas vienen de ahí. Las dificultades vienen del medio ambiente que nos rodea. Por ejemplo, una persona que tenga dificultades y apenas en el sentido de que tal vez le gustaba mucho cuando estaba en el mundo y oye un reggaetón de esos y entra en tentación, hay poder en Jesús, viene del ambiente, ¿no? De pronto usted dice, hermano, ¿será que eso puede tentar a alguien? Bueno, usted como no lo hizo, no lo tenta, pero el que lo hizo sí lo tienta. ¿Cierto que sí? Entonces, o los más viejos cuando escuchan un vallenato de eso de su juventud, hay poder en Jesucristo. Entonces, las pruebas vienen también del ambiente. También vienen por Satanás. Porque Satanás pone tentaciones, pone trabas, pero él las pone para que la gente o el cristiano caiga y se olvide de Dios. Y esa es la gran diferencia. Satanás pone las tentaciones y las pruebas para que usted caiga y quede ahí postrado. Pero entonces es ahí cuando el Señor dice, Él te librará del lazo del cazador. ¿Sí? Del lazo del cazador. Entonces, también el Señor nos manda algunas pruebas, pero Él manda juntamente con la prueba la salida. ¿Sí? Pero también de Dios viene. ¿Cuántos creen que sí? No nos gusta oír esto. Señor, ¿será posible? Sí, pero Él quiere por lo menos 4 cosas con las pruebas. En primer lugar, formarnos. En segundo lugar, corregirnos. En tercer lugar, prepararnos. Y en cuarto lugar, prevenir. Eso quiere Dios con las pruebas. Pero no voy a desglosarla una por una, sino que vamos a hablar un poquito de ellas en general, porque no me alcanza el tiempo. Pero esos son los propósitos que tiene Dios cuando envía pruebas. Entonces, hermano, usted dice, ¿por qué será que me vienen tantas dificultades? Porque muchas veces creemos que ser cristiano es sinónimo de pasarla bien, de tener éxito en todo lo que emprendamos, de que nada me va a salir mal, que todo va a estar bien, el Señor va a hacer milagros y todas las cosas. Pero ser cristiano no es sinónimo de eso. Ser cristiano es otra cosa. Es a través de las dificultades, a través de las pruebas, que en verdad yo muestro qué clase de cristiano soy. ¿Sí? Nadie le ha prometido Dios un camino sin dificultades, ni sin pruebas, ni sin nada de eso, a ninguno. Pero lo que sí ha prometido Dios es que pases por donde pases, Él estará contigo. Dele un aplauso al Señor. Y cosas que uno no se espera en el momento en que menos las espera.
Y ese día es el día que nadie contesta el teléfono, nadie está. ¿Sí o no? Hasta llegamos a decir, qué mala suerte tengo yo, Dios mío. Acabo de salir de una cuando otra está aquí. ¿Cierto que sí? ¿O será solamente a mí? ¿Sí? Cuando no es la economía, el trabajo. Cuando piensas que has encontrado el trabajo de tu vida, el jefe es un gruñón. Ay, Dios mío, este jefe que me tocó, ¿por qué no lo matas? Te lo llevas lejos. Señor, este esposo malhumorado que me tocó, terco, Señor. Esta esposa, Dios mío. El vecino que me molesta todos los días. ¿Por qué no lo matas? El mundo estaría mejor sin él. Oh, sí, Señor, te lo pido. ¿Verdad que sí? Sean honestos conmigo. Y a veces uno quisiera que Dios obrara de una manera que me quitara todo lo que me estorba de en medio. O a veces que tú pensabas que estabas en la mejor época de tu vida cuando todo empieza a irte mal. Te echaron del trabajo y no consigues en ninguna parte. Y tú, Señor, ¿y qué he hecho yo? ¿Qué es lo que estoy pagando? ¿Por qué, Señor? Pero la pregunta no es por qué, sino para qué. ¿Sí? Y yo sé que hay muchos que necesitamos confiar menos en nuestras habilidades y confiar más en Dios. Entonces el Señor sabe que de la única manera que tú puedes aprenderlo es esa. Hay una canción también que resume mucho esta doctrina que yo quiero invitarles a mirar un momentito. Ayúdenme a cantarla que casi no me la sé. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero, moldea mi vida, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando... Es difícil. Quiero una en lugar de tú. Quiero tu confianza. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego... Dígalo. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tú. Quiero tu confianza. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y eso comienza en el corazón. Un día orando, o sea,
A veces, hermanos, yo puedo creer que yo soy un vaso y que estoy bien así, ¿sí o no? Porque la propia visión de mi vida puede hacerme creer que yo estoy bien, que no necesito nada. No sé, he alcanzado ciertas cosas en Dios, ya no necesito nada. Pero Dios siempre quiere mejorarnos, quiere que nosotros seamos mejores. Entonces yo le digo, si yo pusiera al lado de este vaso un vasito de esos desechables, ¿cuál diría usted que es mejor? ¿El desechable o este? No sé, por el material, ¿no? Pero si ahí le pongo uno de plata bien bonito, uno como que va dejando de lado, pero si al lado le pongo uno de oro y luego uno de diamante, y entonces yo les preguntara a ustedes, ¿cuál de estos vasos quiere que les regale? ¿Usted qué escogería? A mí dame el desechable porque es que yo soy tan humilde. No, usted va por el de diamante o el de oro por lo menos, ¿sí? ¿Por qué? Mejor calidad, mejor todo. Pues Dios quiere siempre llevarnos a la perfección. Y si usted quiere, leemos no sé cuántos versículos nos hablan a nosotros de que tenemos que ser perfectos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. De muchas de esas cosas nos hablan a nosotros de esa perfección que tenemos que tener en el Señor. ¿Sí? De que Dios nos ha mandado a nosotros cantidades de cosas para ser perfectos. Y yo quiero que miremos aquí en las Escrituras. Gloria al Señor. Un momentico aquí, que a veces también esto se pierde. Gloria a Dios. Que miremos lo que Dios ha dicho en su palabra. Bueno, no quiere aparecer ahora. Pero no importa. Dios, cuando nos habla a nosotros de esto, Él no nos promete que nos quitará la dificultad. Porque la Biblia lo que dice es, si pasas por el fuego, ¿qué? Y si pasas por las aguas, ni la llama, ¿qué? Y entonces, no nos ha dicho Él, cuando la prueba venga, yo la voy a quitar, sino que inevitablemente tenemos que pasar por en medio de ella. ¿Sí? Tenemos que pasar por en medio de ella. No hay otro camino, no hay otra salida. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos afrentados en nuestra propia fe, ¿sí? Pero eso nos ayuda a crecer. Créame usted que los pastores, por ejemplo, a veces predicando, tenemos también dificultades y cosas que tenemos que enfrentar porque también tenemos que crecer y ser ejercitados en todo esto espiritualmente. Un día estábamos en un evento ahí y el pastor me dice, vamos a orar ahí por una hermana que tiene como un malestar en el estómago. Ah, bueno, vamos. Y llegamos y la hermana está ahí sentada, así como un poquito medio doblada. Y entonces nos sentamos y yo le digo, hermana, que tengo un malestar aquí. Y yo le digo, hermana, pero morir en Cristo es ganancia. Eso no, morir en Cristo es ganancia, eso no le pare bola. Ay, hermano, es que yo no he recibido la promesa del Espíritu Santo. O sea, estaba preocupada por su salvación. Le digo, pero usted ya se bautizó. Sí, claro, hermano, hace rato. ¿Y es fiel al Señor? Sí, hermano, aquí estamos. No tiene pierde, eso va directo. Ella se echó a reír también. Y cuando yo hice el intento para pararme a orar, le dio el mal. Y se murió, hermano. No hubo poder humano ni divino que la resucitara. Señor, en tu nombre,
El otro pastor conmigo, Señor Jesús. Nada. Se murió. Y díganme uno predicando en un evento, el Señor tiene poder, el Señor sana, y vas a orar por alguien y se muere. ¿Cómo queda? ¿Con qué moral te vuelves a parar a predicar? ¿Qué dicen ustedes? Entonces yo, después de eso, después de estar un rato ahí, ayudar todo lo que es posible, vamos por el camino y le digo al otro pastor, la dejaste morir. Porque el que tiene don de sanidad eres tú, no yo. Entonces, porque el pastor con el que yo estaba, hermanos queridos, que es un amigo mío, mucho menor que yo en el ministerio, pero Dios lo ha usado para sanar, usted no se imagina. Él mismo fue sanado, no tenía estómago, no podía comer y Dios lo sanó. Aquí en la clínica La Milagrosa lo pusieron allá en el cuarto del olvido para que se muriera en la mañana. Y comenzó a orar y como a las 4 de la tarde comenzó a hablar en lenguas. Y el otro que estaba con él ahí salió sano diciendo, estoy sano, no siento nada. Y él salió corriendo diciendo, enfermera, tengo hambre. Y ella le decía, cállese que usted no se puede comer, vaya. Eso hacen como 15 años ya, dele gloria a Dios. Un niñito que la mamá le dice, hermano, mire la ecografía, mi hijo viene con malformación. Él le dice, bueno, si usted cree vamos a orar y vamos a pedirle a Dios y vamos a creer, y oraron. Y en la última ecografía otra vez viene y dice, hermano, mire, vea, todavía sale el niño. Le dice, bueno, pero ¿usted creyó o no creyó? Sí, hermano, no, téngalo. Ahí está completico, no le falta nada. Entonces yo le dije, tú la dejaste morir porque tú eres el que tiene don de sanidad. A manera de chanza, pero le dije, a veces es mejor entender la voluntad de Dios, aunque uno no la comprenda y sea difícil de aceptar. Porque Jesucristo tuvo un padre y a él se le murió y no hizo nada, no lo resucitó. ¿Ustedes sabían eso? Y yo no sé, yo me imagino a María mirándolo así, ¿será que no va a hacer nada? Y Jesucristo tranquilo. Porque María sí sabía quién era Jesús. Ella sí sabía quién era. Y él pudo hacerlo, ¿sí o no? ¿Usted cree que no le dolía al Señor? Si usted cree que no le dolía al Señor ver al que lo había criado, al que lo había aceptado además, como su propio hijo, morirse ahí, pero no lo resucitó. ¿Y cuántas veces nos duelen a nosotros cosas que nos pasan? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Escuchaba a un pastor que lloraba porque su hija de 15 años en cuestión de meses se murió. Y él estaba dolido con el Señor. Y un día orando, gracias a Dios que oraba, ¿no? Porque hay unos que se duelen y nunca más oran. El Señor le dijo, le mostró, mira, esto iba a ser tu hija cuando estuviera mayor. Por eso me la llevé ahora. Y él dice que eso fue suficiente para consolar su vida para siempre. Entonces Dios sabe más que nosotros. Y cuando nos manda las cosas que nos manda, Él sabe por qué. ¿Sí? Y sabe mejor qué es nuestro futuro. Porque el cristiano ni siquiera puede decir que está a la voluntad de la suerte. ¿Sabe qué dice un versículo? En tus manos están mis tiempos. Tú sustentas mi suerte. Gloria al Señor, de manera que todo lo que nos pasa en la vida tiene que ver con Dios. Y Dios permite algunas cosas, pero todo lo que nos pasa nos ayuda a bien. Una alabanza para el nombre de Jesús. Aleluya. Todo nos ayuda bien. Porque al final del día seremos perfectos y seremos igual que el Señor. Cuando usted ve la vida de Abraham, el Señor lo llama a él y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él sale, eso es una fe tremenda, ¿sí o no? Que uno salga de esa manera. Pero inmediatamente en el verso 15
del capítulo 12 de Génesis, la Biblia dice que vino una gran hambre a la tierra. Y en la gran hambre, Abraham, el que tenía bastante fe para salir, no pidió a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sino que descendió a Egipto. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. Y habiendo descendido a Egipto, cuando estuvo allá, él dijo: Sara, tú tienes que decir que tú eres mi hermana. Una mentira. No era perfecto Abraham. Así que él pretendía ganar favores a costilla de Sara. Porque obviamente en aquel tiempo, si querías coquetearle a la hermana o a la hija de alguien, tienes que mostrar que tienes y tienes que mostrar buenas relaciones con los demás. Por esa razón Salomón tomó un poco de mujeres de todas partes porque quería tener buenas relaciones con sus vecinos para que no lo atacaran, porque somos familia. ¿Sí entiende? Entonces él tomó esa decisión porque dice: bueno, esta gente va a querer estar conmigo porque mi hermana hermosa, porque Sara como que aún en 90 años dice que la querían tomar. Yo no, era muy hermosa. Entonces, pero resulta que el que la pidió fue Faraón y a él no se le podía negar porque era el rey. Y ahora imagínense ustedes, caballeros que están aquí conmigo, que usted vea que a su esposa la llevan para ser la mujer de otro hombre, frente a sus narices. ¿Qué dicen ustedes? Difícil. Pero lo que Abraham había hecho era poner su confianza en sus propias habilidades para sobrevivir. Pero lo que él no sabía es que a pesar de sus equivocaciones, quien respondía por él era Dios. Porque él le impidió a Faraón hacer mujer a Sara y le dijo, y cerró todas las matrices de las mujeres por causa de Sara hasta que tuvieron que devolvérsela. Y yo creo que Abraham entendió: Señor, donde quiera que yo esté, tú eres el que sustentas mi vida. Depositaré mi confianza en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo quiero decirles que cualquiera sea nuestra circunstancia en la que nos encontremos, es mejor confiar en lo que Dios hará y no en lo que nosotros hacemos. Así que él cometió muchos errores, pero Abraham al final del día, cuando el Señor le dice: sacrifícame, y el capítulo 22 dice: y probó Dios a Abraham, sin equivocación. Probó Dios a Abraham y le dijo: sacrifícame a Isaac, a tu único. ¿Sí? A tu único. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que él se levantó muy de mañana. Lo que quiere decir que él había aprendido a obedecer a Dios y no tenía reservas para Dios. Y fue y le entregó a su hijo. Pero estando ahí, el Señor, ¿qué es lo que dice de Abraham? No le hagas daño al muchacho, detente, porque he conocido que temes a Dios. Ya no era el mismo Abraham que salió mentiroso o que echó mentira, para no decir otra cosa, que cometió o que tuvo el hijo con la otra muchacha, sino que ahora era un hombre que obedecía en todo lo que Dios le mandaba. Diga gloria a Dios. Hermano, ¿y qué diremos de José? José, un hombre que va como, porque parece que es un principio en Dios, que Dios muestra el final, pero no te muestra el proceso todavía, porque de pronto te desanimas. Él le dijo: tú vas a reinar, pero no le mostró el proceso. Y el proceso es que él iba cayendo de hijo consentido a esclavo, de esclavo a preso. Y no hay tiempo para detallar todo eso, pero yo les invito a leerla, porque precisamente en esas historias encontramos muchas veces lo que a nosotros nos sucede. Y él no entendía. Pregúntese: José, ¿por qué me pasa esto a mí si yo no he hecho nada malo?
Lo único que hice fue serle fiel a mi padre. ¿Por qué me pasa? Pero Dios lo enseñó en la casa de Potifar a administrar personas. Y lo enseñó en la cárcel a administrar personas. Y cuando Faraón tuvo el sueño, que él dio la interpretación, ¿a quién se le ocurrió la idea? Búsquese a un hombre sabio y pida a Faraón este impuesto así y así. ¿A quién se le ocurrió, hermano? Se le ocurrió a José, pero ¿dónde aprendió esos principios de administración? Siendo un esclavo y siendo un prisionero en la cárcel, porque aunque las pruebas eran difíciles para él, Dios lo estaba preparando para lo que él tenía que hacer. Y de pronto Dios te ha enviado a ti, te ha pasado por cosas, porque Él te está preparando para las cosas que tú tienes que hacer. Pero de que seremos perfectos, vamos a ser perfectos, porque Dios ha empezado a trabajar en nosotros. Una alabanza para el nombre de Jesús. Entonces, hermanos queridos, ustedes ven a Pedro, a Juan, a Jacobo, gente que pareciera que, oiga, cometían muchos errores. Pobrecito, ¿verdad? El Señor incluso le dice a Satanás, a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Aquellos otros le dicen, Señor, hacemos que descienda fuego del cielo para que los consumas como hizo Elías. Y le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Y mire el sobrenombre que tenían, hijos del trueno. ¿Habrá algún hijo del trueno aquí? Que ese carácter lo tenga dominado. Que la amargura, Dios puede transformar tu vida. Porque usted encuentra a Juan diciendo, hijitos míos, amados míos. ¿Sí? O sea, un carácter totalmente transformado de hijo del trueno al hijo del amor, podemos decirlo de esa manera. Y yo digo, el sello de la perfección de los apóstoles es en la cosa que ellos hacían. Porque la Biblia dice que al pasar los apóstoles o Pedro, o a lo menos su sombra cayera sobre los enfermos, eran sanos. ¿Ve? Y ya no hay sombra del Pedro que era antes, ahora es un hombre lleno de poder, gloria al Señor, con todo que negó al Señor, con todo que tuvo dudas, con todo que le cortó la oreja al otro, el Señor lo hizo un Señor apóstol. Y yo digo, si el Señor pudo con esos apóstoles, también podrá con nosotros hacer lo que Él tiene preparado para nosotros. Aleluya. Ahora, el Señor Jesús, Hebreos dice, con todo lo perfecto que fue, no quedó sin ser probado, sino que Él fue probado en todo según nuestra semejanza. Y también dice el capítulo 5, verso 7, que Él, por lo que vivió, aprendió la obediencia, como si necesitara, ¿qué dijéramos? Aprenderla. En el peor momento de su vida, en el huerto de Getsemaní, cuyo nombre significa trillar, porque se dice que había un trilladero ahí donde machacan las uvas para sacarles el vino. Y esto es muy diciente aquí. El peor momento de su vida, cuando dice en la Biblia que su sudor era como gotas de sangre por la ansiedad, por el estrés, por la carga que estaba sintiendo. ¿Qué fue lo que hizo? Y aquí donde yo quiero llegar esta mañana. No fue corriendo, no fue afanado, no estuvo preguntando otra cosa. Llegó con un corazón rendido. Y sus palabras tienen que ser para nosotros una regla de vida. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque a veces lo que nosotros queremos no es lo que nos conviene. ¿Sí? Y lo anhelamos y lloramos por eso, el Señor.
pero no es lo que nos conviene. Pero qué importante que usted y yo podamos decir: Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y sabes qué? El Señor va a usar y usa todas las cosas que pasan en tu vida. Hasta los divorcios, que muchas veces son las cosas más difíciles que hay, Dios los usa para bien. Hasta esos momentos en que tú no sabes qué hacer, Dios los usa para bien. Yo quiero invitarles a estar en pie en esta hora. Pero yo quiero invitarlos en esta hora no a venir delante de Dios exhibiendo todos nuestros logros, sino más bien mostrándole nuestras debilidades. Hermano, de pronto estás pasando en este día por esa prueba que tú no entiendes. Pero yo quiero invitarte a decirle: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estás pasando por ese momento económico que no quieres pasar. Pero yo te invito a decirle: que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Porque inmediatamente a veces pensamos: el banco, el crédito, aquel, otro, aquello. Y nos metemos en unos problemas mucho más grandes que los que tenemos. Pero en esta mañana yo te digo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tal vez estás pidiendo: Señor, sana mi enfermedad, Señor, sana mi enfermedad. Pero yo esta mañana quiero decirte: entrégasela y dile: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Levanta tus manos al cielo. Dile: Señor, trabaja en mi vida, porque yo quiero ser perfecto. El que fuere perfeccionado será como su maestro. Será como su maestro. Oh, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Dile: Señor, aquí estoy. Quebranta mi vida, Señor, de la manera que tú quieres. Hazme un vaso útil. Hazme ese vaso que tú quieres que yo sea. Porque tal vez en esta mañana yo estoy contento con lo que soy, Señor, pero no quiero mirarme a mí mismo, sino yo quiero verme esta mañana como tú me ves y dejar que tú trabajes en mi corazón. Esa debilidad que tienes, que siempre la tienes ahí, esa tentación que siempre va y vuelve otra vez, entrégasela esta mañana y dile: aquí está, Señor. El apóstol Pablo oró, pero el Señor no le respondió quitándoselo, sino que le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y de pronto tú estás diciendo: quítamelo, Señor. Pero esta mañana yo te digo: entrégaselo y dile: Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aleluya, soberano Dios. En esta hora, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Rey de la Gloria, tú que estás aquí, Señor, trabaja en nuestro corazón, Padre mío. Trabaja en nuestra vida, Señor. Sabemos y entendemos en este día que no somos perfectos, Señor, que tenemos muchas habilidades, que cometemos muchos errores. Oh, pero aquí estamos, Señor, como ese barro en las manos del alfarero, para decirte a ti, Señor: te entregamos todos como la primera vez. Haz en nosotros lo que tú quieres y que no se haga, Señor, lo que nosotros queremos. En el nombre de Jesús.